Entonces, nada, pues eso, que vamos a hablar del salario con todas las subidas de salario que han habido en los últimos años, que ha sido como muy fuerte, ¿no? Esta subida, pues vamos a explicar como un poco todo en qué ha consistido y cómo calcular ahora el salario y más preguntas que vayan saliendo. Entonces, vale. Bueno, pues el salario mínimo interprofesional está fijado ahora mismo desde el 23 de febrero en 1.000 euros brutos en 14 pagas, lo que es lo mismo que 1.166,66 euros en 12 pagas. Esto es un salario bruto y esto se fijó el 23 de febrero con carácter retroactivo, que ahora nos explicará Andrea lo que quiere decir y cómo se hace para actualizar el salario, ¿no? desde enero, para la gente que todavía no lo ha hecho o que tiene dudas. Entonces, el salario al día son 33,33 y 14.000 euros anuales. Entonces, para aquellos que trabajen por horas, el salario mínimo será de 7,82 euros y la jornada legal para aquellos que trabajen como pues, por eventos o al día no podrá ser inferior de 47,36 euros. Aquí he puesto este gráfico para ver un poco cómo ha subido el salario, para darnos cuenta que desde el 2019 ha sido una subida mucho más importante, ¿no? que antes. Podemos ver que ha pasado en el 2019 de 900 a 1.000 en el 2022. Y es algo que seguramente va a seguir subiendo un poco, ¿no, Andrea? Así es. El salario mínimo desde hasta el 2008, pero desde ese tiempo, desde esos años hasta el 2018 se va incrementando muy poco a poco. La nueva subida desde el 2019 hizo un cambio importante en la contratación de este colectivo en el que estaba muy abandonado. Y con la subida del salario mínimo, las empleadas de hogar tuvieron que regularizar su salario. Entonces, desde 2019 al 2022 ha ido subiendo exponencialmente y se prevé que para el 2023 vuelva a crecer otros mínimo 50 euros al mes. Lo que hace que la subida sea más de seguridad social y con ello también aumenten los tramos de la seguridad social y con ello el cargo del empleador que tiene que abonar mensualmente de cotización por tener esa trabajadora o ese trabajador, empleado de hogar a su cargo. Muy bien. Entonces, el salario hora, como decíamos, es otro concepto que también ha aumentado mucho y ahora están 7,82 brutos. ¿Esto es para los empleados que trabajen menos de 10 horas o para los empleados o para todos los empleados? O sea, ¿esto es para los empleados que trabajen por horas? Los 7,82 euros son salario que debe cobrar un trabajador por realizar una hora en el régimen de empleados de hogar. Vale. Vale. Y aquí en este salario están incluidas las vacaciones, o sea, está como incluidas las vacaciones y... Se entendería que como el trabajo es por horas, es algo que es ocasional y se entiende que todos los conceptos están incluidos en ese importe. Vale. Vale. Entonces, estas serían las bases de cotización. Están actualizadas, ¿no? Es decir, que ha habido un pequeño aumento, esto fue en el 2021 y ahora ya no se han vuelto a actualizar, ¿no? Con esta última subida. Exacto. Las bases, los tramos en seguridad social que van en función de las bases de cotización, con la ley publicada a finales de septiembre del 2021 con efectos 1 de septiembre,
se actualizaron los tramos de seguridad social. Ahora, con la publicación del salario mínimo del 23 de febrero, no se ha procedido a la actualización de los tramos, pero sí únicamente del salario mínimo. Vale. Y estos tramos, en el tramo 10, que es cuando son pues, salarios superiores a 40 horas, o sea, ¿cómo se calcula el último tramo, por ejemplo, según salario que perciba? Es decir, pues si percibe 1.200, a ver, un poquito, 1.400, no. Sí, No, sí, cuando yo 1.400. tenga un salario que pueda incluir del 1 al 9, por ejemplo, 1.200 lo incluiré en el tramo 8. Cuando esa cantidad sea superior a 1.388, en ese momento, esa base de cotización será la que yo cogeré para hacer los cálculos que más tarde hablaremos. Vale, Y vale. seré lo que cogeré esa base de cotización para aplicar los tramos tanto de empleador como de empleado. Muy bien. Muy bien, entonces, estas cuotas nos sirven sobre todo para calcular los pagos a la seguridad social, o sea, el porcentaje correspondiente al empleador y al empleado de la seguridad social. Entonces, también quería distinguir entre el salario bruto, que es lo que hemos visto antes, o sea, cuando hemos explicado el salario siempre hablábamos del salario bruto y el neto. Entonces, yo creo que lo vamos a explicar un poco con un ejemplo y también, bueno, explicamos los porcentajes si quieres. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos el Estado, siempre cuando habla de salario bruto. Significa que no ha pasado por impuestos. Cuando pasa por impuestos, en este caso por cotización, ese importe bruto se le resta a la cotización y lo que percibe el trabajador es lo que se llama salario neto, que es lo que percibe el trabajador en el banco. Para poder explicar ese porcentaje, nosotros tenemos que aplicar un porcentaje de cara al trabajador de 4,7% de esa base de cotización y de cara al empleador tendrá que abonar un 23,60 en concepto de contingencias comunes y el 1,5 en concepto de contingencias profesionales. O En sea, un total, 25,10. en total la suma del trabajador, de lo que se le retira al trabajador, más la suma de lo que tiene que pagar el empleador, total es casi un 30% de la base de cotización que será igual al importe o al cargo que le vendrá al empleador a final de mes, por ese salario por el que tiene declarado el empleado de hogar. O sea, el empleador va a pagar por todo el cargo de la seguridad social, o sea, 29,80. Exacto, porque él su parte, que es el 23,6 y el 1,5 es lo que tiene que pagar él, y el 4,7 es lo que le ha restado en la nómina a la trabajadora para posteriormente pagarlo a la seguridad social. Vale, entonces, vale, pues queda clarísimo. Solo falta que aquí no está puesto, pero es verdad que también en todo esto, en los 29,80 se aplica un 20% de, Sí. de bonificación. Cuando se empezó a regularizar el tema de las empleadas de hogar, aplicar una bonificación del 20%, que en teoría solo se hacía para las nuevas contrataciones o para el personal que durante un periodo X, creo que era de 5 años, podían aplicarse esta bonificación. Se sacó durante un mes porque se entendía que esa bonificación había acabado y después de la protesta de todos los empleadores se ha vuelto a reactivar. Entonces, a día de hoy, esa bonificación del 20% se aplica automáticamente. La que no se aplica automáticamente y si se quiere, se puede solicitar, es la bonificación de familia numerosa. Eso tiene también un porcentaje a aplicar en las cuotas que es de un 45%. Vale, vale. Y esto se tiene que pedir, ¿no? O sea, Sí, se tiene que pedir expresamente. vale, Tienes que hacer un trámite anterior al alta para poder acogerte a esa bonificación del 45%. vale. Muy bien. Y entonces aquí veríamos un caso práctico por 40 horas a la semana, que es lo que
es el salario mínimo interprofesional. Vamos a ver un ejemplo, o sea, el salario bruto en 12 pagas serían 1.166,66 euros. El tramo de la seguridad social que corresponde es el tramo, bueno, no he puesto el número, pero es el tramo 7, yo creo, y son 1.177. A ver. Ah, no, pues es el tramo 8. Yo diría que es el 8, ¿no? Sí, es el 8. Y el pago de la seguridad social correspondiente al empleador serían 295,43 euros. Y esto corresponde a los 29... Con la reducción aplicada, ¿eh? La reducción, o sea, Con la bonificación aplicada. lo he puesto, o sea, en realidad, con la reducción quedaría en 239,88 euros. Vale. Y luego el descuento de la seguridad social del empleador son 55,55 euros, que es el 23,60% de la cuota, menos, o sea, el 20% del 23, bueno, en fin, del 23,60%. Es un poco, es un cálculo bueno, que tampoco, o sea, tiene sus cositas. El pago de la seguridad social del empleado serían 55,31, que es el 4,7% de la cuota también, de 1.177. Total, que el salario neto que percibiría el empleado de hogar son 1.111,34 euros. Exacto. Esto así parece muy complejo y muy rocambolesco, pero realmente esto, reflejado en una nómina, se ve muy claro cuáles son los conceptos y a qué pertenece qué. Por eso cada vez es más importante, aparte de que la ley así lo regula, yo tengo que entregar mensualmente una hoja de salario trabajador, porque el salario tiene que conocer, el trabajador tiene que conocer en concepto de qué está cobrando ese salario. Entonces cada vez el empleador de hogar era muy reticente a entregar este tipo de documentación y cada vez más la gente se está poniendo al día con esta documentación y cada vez nos solicitan más porque es una manera de que no haya malos entendidos entre el empleador y el trabajador. Que el empleador se quede tranquilo de lo que está pagando es lo que realmente toca y el trabajador realmente sepa que lo que toca es realmente lo que refleja la nómina y lo que le pagan en el banco. Lo que le pagan en el banco. Vale. Vale. Luego pasaremos a resolver algunas preguntas que me han puesto. Quería ahora solo mostrar que para el cálculo hemos creado una pequeña calculadora en Confío. Quería enseñárosla, está en la página de Confío, en la sección de gestoría. Os explico un momento cómo funciona. Y así, porque es muy sencillo y así nos evitamos, pues eso, coger la calculadora y cálculos un poco complicados. Si queréis cogemos el ejemplo que decíamos antes o cogemos, pues, yo qué sé, pues imagínate que está 25 horas a la semana, o sea, seleccionamos las horas que trabaja la semana la empleada de hogar, en cuántas pagas lo queremos hacer, que al final es lo mismo, ¿no, Andrea? O sea, tanto Sí. si son 12 como 14, el pago a la seguridad social va a ser de 12 o 14 El, pagas. el cargo siempre es mensual. Y como es mensual y el año tiene 12 meses, tú le pagues 14 pagas, le pagues 13 pagas o le pagues 12 pagas, el cargo siempre va a ir mensual y se entiende que dentro de ese cargo está la parte proporcional de pagas extras. Vale, entonces, vale, este sería el salario bruto que sale por 25 horas. Entonces escoges el tramo que tiene que estar, o sea, correspondiente a los 729 del salario bruto. Pues este, y entonces, pues si tienes, si eres familia numerosa o no, yo pongo que no, y entonces este sería el resultado.
El salario neto de tu empleado sería esto, que es o sea, es el salario bruto restándole la parte proporcional al empleado de hogar, que son 4,70, y el coste de la seguridad social, que sería este. Así que nada, si os queréis divertir o sea, probar la calculadora, está en Confío. Y entonces, ahora yo pasaría un momento a resolver algunas preguntas, estas que he puesto aquí y algunas más que me han preguntado. Perfecto. Por ejemplo, lo de carácter retroactivo ya lo hemos explicado, ¿no? Que tiene que contabilizarse desde enero del 2022. ¿Y cómo se actualiza, Andrea, el salario? Con carácter retroactivo significa, como dices, que es desde enero. Por tanto, tendré que comunicarle a la Seguridad Social que con efectos 1 de enero yo tendría que haberle pagado ese salario, tendría que haber declarado ese salario. Entonces, se debe hacer el comunicado sí o sí a Seguridad Social. No sirve aplicárselo, vale, pues ahora ya lo sé, a partir de ahora lo aplico. No. La comunicación y el pago tiene que ir a la par y hacerlo con efectos 1 de enero. Eso se hace por la web de la Seguridad Social y actualizo y digo que con fecha 1 de enero se ha producido esta modificación. Y tendré que pagarle las diferencias de salario de lo que le pagué en enero a lo que, le tenía que haber a lo que realmente tendría que haberle pagado en febrero igual, y si ahora en el mes de marzo todavía no lo habéis hecho, que estéis a tiempo de hacerlo, pagarle las diferencias que existen hasta el momento. Hay ¿Hasta que tener cuándo muy en se está a cuenta, tiempo? perdón, ¿Hasta cuándo se está a tiempo? de momento ahora nos están dejando hacerlo. Esto es que el sistema de seguridad social de repente un día ya no nos dejará hacerlo. No nos preavisan de eso. Lo que sí que sé por parte de clientes míos que ya les ha llegado, están haciendo campañas tanto por parte de la Inspección de Trabajo, tanto de la gente que no actualizó el salario mínimo en septiembre del 2021, tanto como las que empiezan ahora a que no han actualizado el salario mínimo del 2022. Y lo que quiere la Inspección de Trabajo es asegurarse de que todo el mundo cobra de acuerdo a la legalidad. Y por ende, si cobra de acuerdo a la legalidad, tiene que estar en los tramos que realmente le corresponden y cotizar, es decir, abonar mensualmente por el salario que realmente toca. A día de hoy son unas campañas que está haciendo que en teoría son meramente informativas, pero que el empleador tiene que contestar. No puedo dejarlo en el olvido. Si realmente no se contesta o esa contestación no se ajusta al salario mínimo al que realmente se tenía que haber declarado, generará unos recargos por diferencias de cuotas y si realmente cae en el olvido o realmente está muy desfasado lo que estaba declarado en Seguridad Social con lo que tenía que haber sido, probablemente vengan multas. Entonces es súper importante el tenerlo actualizado. Si no lo hicieron en septiembre del 2021, hacerlo ahora, y el que ya lo hizo en 2021, no dejar de hacerlo ahora en 2022. Porque es algo que la inspección ha puesto mucho énfasis que este colectivo esté actualizado. Vale, vale, pues ya lo oímos, que es importante hacer esta actualización y que tú la puedes hacer. Sí, Entonces, el precio por hora ya lo hemos tratado, ¿no? sí, Si trabajan menos de 10 horas, ¿es el mismo precio hora? O sea, es lo si mismo. trabajan, sí, vale, vale. Y luego el tema de si un empleado de hogar puede desgravar. Si desgravar se refieren a la renta, el trabajador, o sea, el empleado de hogar no tiene retención, por lo que no cabe ningún tipo Claro, de exclusión ni bonificación en la renta anual. vale, no, está claro que no. Entonces, tengo una pregunta que me ha hecho una clienta
porque antes decías como que la jornada completa pues era de 8 a 8 y entonces con 2 horas de descanso. Pero al final esto va de pasarla, o sea, no son 40 horas, son 50, aunque des 2 horas de descanso. Entonces, ¿esto cómo se puede, o sea, cómo se hace de manera legal? No, o sea, el cliente lo que tiene es una trabajadora trabajando de 8 a 8. Bueno, no tiene ahora mismo, pero tenía y querría saber si esto es legal, o sea, tener a alguien que trabaje más de 40 horas y cómo se remunera. No, la ley no le permite al empresario tener a nadie trabajando más de 40 horas semanales. Todo el exceso está fuera de la legalidad y puede puntualmente hacer horas extras, pero de sistema no puede contratar a alguien 12 horas al día. ¿Y las horas extras cómo se remuneran? Las horas extras se tienen que pagar por un valor de encima de la hora ordinaria, o sea, por encima de mínimo 8 euros la hora. El tema es que no se pueden hacer más de 80 horas extras al año. Entonces, la pregunta que te hace tu clienta es algo habitual en el sector, que esa jornada sea lo habitual, pero realmente la ley no contempla para nada que alguien trabaje más de 12 horas al día. Vale. ¿Y se pueden establecer horas de presencia? Puedes establecer las horas de presencia, Que pero, son, pero es mejor que hagas una jornada a tiempo partido, que hagas, pues venga por la mañana 4 horas y por la tarde 4 horas. Y cuando realmente no lo necesites, que pueda ausentarse de su puesto de trabajo. vale, ay, perdón, que me ha salido este mensaje. Vale, pues en principio ya estaría.